Bueno, el balance es múltiple de unidades, entonces el balance general dice que lo que entra es igual a lo que sale, entonces flujo 1 es igual a flujo 2 más flujo 4 más flujo 6 más flujo 8 más flujo 9, ¿no? Entonces, balance para el azúcar. Entonces aquí podemos balancear el azúcar. Sabemos que está en el flujo 1 por la composición 1 de azúcar. Es igual a flujo 9 por la composición 9 del azúcar, ¿sí? Conocemos que el azúcar es 50.000 y sabemos que entra 50% o 0,5. Entonces el flujo 9 no lo conocemos, pero conocemos la composición que es 0,65 por el flujo 9. Entonces operando este valor me da 25.000 y esto es igual a 0,65 por el flujo 9, ¿sí? Y acá podemos decir que 25.000 sobre 0,65 es igual al flujo 9, ¿sí? Y el flujo 9 aproximadamente es, entonces, 25.000 dividido en 0,65. Entonces, 38.461,5 libras por hora, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos ahí. Entonces tenemos tres relaciones adicionales, que es F2 es igual a F4, F4 es igual a F6 y F6 es igual a F8, ¿sí? Entonces podemos encontrar acá el valor de F2, F4, F6 y F8. Entonces yo digo que F1 es igual a F2, pero F2 es igual a F4 y F4 es igual a F6 y F6 es igual. Entonces yo puedo decir que es 4 veces F2 más el valor de F9, ¿sí? Conocemos F9, conocemos F1. Entonces 50.000 es igual a 4 F2 más 38.461,5, ¿sí? Entonces digo que F2 es igual a 50.000 menos 38.461,5, ¿sí? Sobre 4, ¿sí? Entonces F2 es igual menos entonces como vemos es 2.885,6 libras por mol. Entonces ya conocemos el valor de F, entonces vamos a hacer el balance para la unidad 1. Entonces el balance para el agua. El balance entonces sería F1 es igual a F2 más F3, ¿sí? Yo conozco F1 es 50.000, F2 es 2.885,6 y F3 no lo conozco, pero lo podemos encontrar de acá. Entonces 50.000 menos 2.885,6 es igual a F3, ¿sí? Entonces operando esto podemos encontrar el valor de F3. Entonces 50.000 menos 2.885,6 es igual a F3. F3 sería 47.114,4 libras por hora, ¿sí? Entonces ahora sí podemos hacer el balance del agua. Entonces
balance para el agua, ¿sí? Entonces, F1 por la composición 1 del agua, ¿sí? Es igual a F2 por la composición 2 del agua, más F3 por la composición 3 del agua, ¿sí? Entonces, ¿conocemos el flujo? Sí, ya lo conocemos. Conocemos que F1 es 50.000 y que la composición del agua es 50% o 0,5. Entonces a 25.000. Entonces conocemos el flujo del agua, el flujo sí que es 2.884,6. La composición del agua en esa corriente va a ser 1. Más el flujo 3. Conocemos que el flujo 3 es 47.144,4 por la composición 3 del agua, ¿sí? Entonces operamos 25.000 menos 2.885,6 es igual a 47.114,4 la composición del agua en la corriente 3, ¿sí? Entonces operamos 47.000, entonces operamos 25.000 menos 2.885,6. Eso es igual a 22.114,4. Es igual a 47.114,4 en la composición 3 del agua, ¿sí? Entonces de acá podemos hallar la composición 3 del agua, ¿sí? La composición del 3 de agua va a ser 22.114,4 sobre el producto que acompaña la composición, sería 47.144,4, ¿sí? Entonces la composición del agua en la corriente 3 va a ser igual a 22.114,4 dividido en 47.114,4 y podemos encontrar que la composición del agua es aproximadamente 0,47, ¿sí? Entonces composición 3 de azúcar, ¿sí? Es igual a 1 menos la composición 3 del agua, ¿sí? Entonces podemos encontrar que la composición del azúcar en la corriente 3 es igual a 1 menos la composición del agua, que es 0,47, ¿sí? Entonces la composición 3 del azúcar es igual a 1 menos 0,47. Entonces la composición del agua en la corriente 3 va a ser 0,53. Ahora, como ya sabemos, entonces ahora vamos para la unidad 2. Entonces la unidad 2 dice que es lo mismo. Entonces lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, ¿qué entra? Entra la corriente 3 es igual a la corriente 4 más la corriente 5. Entonces, conocemos el valor de F3, sí, que es 47.114,4, ¿sí? Conocemos la corriente 4, sí, 2.885,4. Y conocemos la corriente 5, no, pero lo podemos encontrar de ahí. Entonces, F5 es igual a 47.114,4 menos 2.805,4, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que F5 es igual a 44.229 libras por hora, ¿sí? Entonces, ahora sí podemos hacer balance para el agua, ¿sí? Entonces, dice que flujo 3 por la composición 3 de agua es igual a flujo 4 por la composición 4 de agua más el flujo 5 por la composición 5 de agua, ¿sí?
aquí conocemos la composición de agua, que es 0,47 por el flujo. ¿Cuál es el flujo 3? Es 47.144,4, ¿sí? Y aquí conocemos cuál es el flujo 4. El flujo 4 es 2.885,4. Y la composición de agua acá es 1. Entonces, más la composición... Aquí no conocemos la composición, eso va a ser la incógnita, pero conocemos el flujo 5, que es 44.229 por la composición 5 del agua, ¿sí? Entonces, aquí operamos esto. Entonces, 0,47 por 47.107,5, ¿sí? 22.143,4, ¿sí? Menos 2.885,4 es igual a 44.229 por la composición 5 del agua, ¿sí? Entonces, aquí podemos encontrar que la composición 5 del agua es igual a la resta. Entonces, sería 22.143.4 menos 2.885,4, ¿sí? Entonces conocemos que la composición de agua es 19.258 sobre 44.229, ¿sí? Entonces, composición del agua en la corriente 5 es igual a 19.258 dividido en 44.229, ¿sí? Y la composición del agua es 0,4335, ¿sí? Entonces ya conocemos la composición del agua. Entonces, composición 5 del azúcar, ¿sí? Entonces, como sabemos que son dos componentes, sería 1 menos la composición del agua, y la composición del agua en la corriente 5. Sí, conocemos que la composición del